Vamos a trabajar con imágenes y les menciono que en el caso de Adobe Acrobat, lo que tiene que ver con imágenes es un poco limitado, pero es suficiente cuando se trata de crear archivos. Y cuando digo que es un poco limitado es cuando, por ejemplo, nosotros queremos colocar una imagen y queremos que la imagen quede, digamos que separada del texto y que el texto cree como un tipo de márgenes para que no aparezca ni por delante ni por detrás. Por ejemplo, en Word nosotros encontramos la herramienta o la opción de ajustar texto y si recuerdan, dentro de Word encontramos cuadrado, estrecho, transparente, texto arriba y abajo, texto detrás de la imagen, delante de la imagen. Es decir, solemos utilizar ese tipo de configuraciones para que el texto no quede oculto y tampoco que invada a la imagen o viceversa. Normalmente se usa la configuración de cuadrado o estrecho para hacer este efecto. Como ven, la imagen queda separada del texto. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar esto y vamos a venirnos por acá a editar. Le voy a decir que voy a editar este texto. Le doy por acá y como ven, aquí tengo este texto que lógicamente fue creado en Word, no fue creado directamente en lo que es Adobe Acrobat. Y como ven, aquí tengo la imagen. Si se tratara de Word, cuando yo arrastre esta imagen por acá y si tuviera la configuración de cuadrado, es decir, que cuando yo coloco esta imagen aquí, lo que hace Word es desplazar el texto hacia un lado y crear el cuadro que ya veíamos, que es este. Pero aquí no sucede y hasta el momento no he encontrado la opción. Y es porque Adobe Acrobat se trata de un software para la creación de documentos y el trato de documentos, pero lo hace a través de módulos. Significa que si yo quiero crear este efecto, lo que yo tendría que hacer es, vamos a ver, me perdí de la imagen, aquí la tengo. Lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, voy a darle a lo que es. Voy a copiar esto, este texto. Voy a copiar todo el texto, control más C. Luego me voy a venir aquí a herramienta y voy a crear un texto rápido. Lo voy a decir desde el portapapeles. Lo voy a crear y ahí tengo el texto. Voy a minimizar. ¿Y qué sucede? Aquí voy a cambiar la configuración de este texto. Debo irme aquí a lo que es edición. Lo voy a seleccionar. Lo voy a convertir en justificado. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero hacer este efecto que ya les mostraba en esta imagen, con una imagen así y en este documento, perdón, con el texto a un lado y la imagen a otro lado? Entonces, lo que yo tendría que hacer es trabajar este texto, por ejemplo, colocar este texto acá. Luego acá colocaría una imagen, le voy a decir que quiero agregar una imagen, vamos a poner esta, de hecho tengo que agregar otras imágenes, voy a colocarlo por acá, aquí redimensiono la imagen. Como ven, cuando yo importo una imagen, me pregunta dónde la quiero colocar, la ubico por ahí y aquí empiezan algunas configuraciones. Cuando yo le doy clic ahí, aquí puedo recortar la imagen. Significa que al darle clic acá, como ven, yo puedo recortar esta imagen desde los puntos laterales o los que están en la parte superior e inferior. Además de eso, puedo rotar la imagen. También lo puedo hacer desde acá, como ven, desde esta parte lo puedo hacer, pero también lo puedo hacer desde acá, tal y como estaba. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Lo puedo colocar sobre el texto, pero vean que aquí no me permite crear un margen en el texto. Por más que yo le dé enviar al fondo, lo que hace es esto, desaparece. Si le doy enviar atrás, tampoco lo hace. Si le doy traer al frente, es decir, no tengo la opción. Por eso es que para crear documentos en Adobe Acrobat y si queremos insertar imágenes, tenemos que irlo haciendo poco a poco. Lo importante es que son módulos. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero crear texto en esta parte? Tendría que agregar texto
lo agregaría por acá. Ahí, como pueden ver, puedo pegar el texto, que es este mismo. Aquí redimensionaría el tamaño y, como ven, ahí lo voy trabajando. Lógicamente que acá yo tendría que saber manejar los márgenes para no tener problema. Ahora yo seleccionaría este texto, aquí lo puedo trabajar justificado y de esa manera puedo mejorar. Aquí puedo cambiar lo que es la, la letra o tipo de fuente. Tengo esto y de esa manera iría trabajando. ¿Qué pasa si quiero continuar acá abajo? Sería lo mismo. Sería lo mismo. Creo un nuevo texto simplemente porque ya tengo seleccionada la herramienta. Selecciono ahí o doy un clic y pego el texto que ya tenía, que es este mismo. Desde acá yo puedo trabajar los márgenes. Aquí igual. Aquí selecciono todo el texto y lo voy justificando, lo voy trabajando de la manera que yo desee. Aquí puedo trabajar el interlineado a uno, puedo trabajar todo lo que yo desee ahí. Puedo ir construyendo mi texto. La imagen la puedo, perdón, aquí tengo seleccionada que es la herramienta texto, es la edición de imagen. Aquí lo bajaría a más o menos por ahí. Y de esa forma podemos, como ven, limitadamente aplicar imágenes. ¿Qué más podemos hacer? Si le damos clic derecho, podemos, bueno, ya eso lo vimos, recortar imagen, voltear de la forma que nosotros deseemos. Podemos organizar, que es lo mismo que les mostraba acá. También puedo editar esta foto usando algún programa externo como Photoshop o Microsoft Paint, o también abrir con otro programa, recortar la imagen. Como vieron, ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué sucede si yo abro esta foto con Photoshop, por ejemplo? Vamos a ver que la foto está en blanco y negro y vamos a, dice, retocar si se añaden capas, incluidas capas vectoriales o de texto a la imagen retocada de Acrobat. Photoshop acoplará la imagen antes de guardar el archivo. Le voy a decir que ok. Y aquí podría, vamos a ver, aplicarle un efecto muy sencillo. Puede ser, eh, vamos a aplicarle por acá algo así como más dramático, algo sencillo, porque está en blanco y negro, no tenemos nada que hacerle. ¿Qué pasa si le doy aquí en guardar? Ahí se guardó, voy a minimizar y, como ven, el efecto se aplica a la imagen que tengamos. Entonces es algo muy importante. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la advertencia que nos hizo? Nos dijo que todos los cambios que le hagamos, incluidas las capas, se van a aplicar. Yo le voy a dar acá y le voy a dar en guardar, minimizo y aquí la imagen vuelve a la normalidad. Y como ven, básicamente eso es todo lo que podemos hacer. Si quisiéramos agregarle a esta imagen un vínculo, nosotros nos vendríamos por acá, pero eso lo vamos a ver en un siguiente capítulo para que tomemos en cuenta todo lo que podemos hacer a raíz de una imagen. Importante que si queremos sustituir esta imagen lo podemos hacer desde esta opción que aparece acá o desde esta, que es la misma. Aquí yo puedo seleccionar y lo que hace Adobe Acrobat es traerme una imagen y colocarla en la misma posición. Desde acá yo puedo redimensionar. Como ven, desde acá yo estoy alargando o estirando los píxeles. No es la forma correcta. La forma correcta podría ser perfectamente mejor redimensionar desde uno de los lados. Así se hace de una forma proporcional y no estiramos los píxeles. Llegamos al final de este capítulo.